Terminando ya con el programa de este cuatrimestre, eh, tengo el honor de presentar a la doctora Ivana Paz, que es especialista en cardiología, en medicina del deporte, coordinadora general del curso de Fisiología del Ejercicio y Ergometría, Cardiología del Deporte y Rehabilitación Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología, y coordinadora del curso especialista de Medicina del Deporte de la sede IREP de la UBA. Gracias por colaborar con nosotros en nuestro curso trianual, Ivana, bienvenida. Ella por eso estamos virtual, porque ella está en Buenos Aires. Bueno, te doy el paso. ¿Estás ahí? Sí, ahora sí, pues se me había cortado, no sé si era yo o eras vos. La primera, bueno, gracias por la No, invitación. no, La verdad que es un gusto poder, no sé, transmitir mi experiencia, ¿no? En esto, porque uno va aprendiendo de otros, pues después, bueno, cada uno va teniendo también su mirada de cómo ir manejando la rehabilitación. No sé cuántos de acá practican actividad física, ejercicio, si hay alguien que ya tiene una base de todo esto, vamos a tratar de hacerlo dinámico. Vuelvo a lo mismo, es bastante largo, traté de ser concisa en cada tema. Si llega a haber dudas, me preguntan, me paran, que nada, con gusto voy a ir respondiendo a las preguntas que vayan surgiendo. Voy a compartir ahí. Dame que. Espérame un cachito ahí. Me avisan ahí si se ve bien, que yo después me voy a ir achicando, así yo a mí no me veo. bien. Ahí tenés que poner en presentación, digamos, estamos viendo los diapositivas. Ahí está, perfecto. Bueno, bueno, eh, vamos a empezar a ver un poquito qué es lo que pasa, ¿no? A mí siempre me gusta tener como epicentro al paciente, más allá de la evidencia científica y todo, porque los pacientes cuando vienen, si uno le habla de los números de los papers y qué sé yo, realmente no terminan ellos de entender eso. Lo único que quieren es sentirse comprendidos y después de cualquier tipo de evento cardiovascular, obviamente que lo más frecuente son la cardiopatía isquémica y después el desenlace final con la insuficiencia cardíaca. Pero cualquier evento que ocurra, sea una arritmia, sea un infarto, sea tener una miocardiopatía dilatada, lo primero que empieza a aparecer con el corazón es todo esto que está alrededor del temor a la muerte y el temor también, en el mientras tanto, a ir perdiendo el estilo de vida. Y resulta que nosotros desde el otro lado también tenemos que el miedo que el paciente se nos muera. A veces no nos importa tanto la calidad de vida y por eso es que empezamos, bueno, dieta, restringimos un montón de alimentos, empezamos a dar un montón de pastillas, les decimos, no tienen que estresarse, no tienen que hacer nada de esfuerzo. Entonces, claro, esto el paciente, entre que ya tiene sus propios miedos, empieza con un conflicto personal, preocupado por su futuro, por su entorno. Hay muchos que a veces tienen negación de su enfermedad y esto empieza a generar una situación de estrés que era todo lo contrario que le pedíamos al paciente. A su vez, muchas veces empieza a pasar que hay conflictos familiares, porque si el paciente no se cuida, la familia empieza con esa cosa de insistir con los cuidados, con las comidas. Esto va empezando también a llevar al principio, porque hay pacientes que quedan, no sé por qué razón, sin trabajar y lleva la dificultad económica aumentando el nivel de estrés. Con el tiempo el paciente empieza a bajar su nivel de autoestima, empieza a sentirse inseguro, empieza a evolucionar la capacidad física y ahí empieza también a aparecer la certeza de la incapacidad y otra vez llegamos al círculo vicioso del conflicto personal. Entonces, cuando los médicos hacemos esto, ante el desconocimiento, porque no conocemos qué puede hacer y qué no realmente, entre comillas, de esos esfuerzos, o la inercia terapéutica de no recomendarle al paciente determinadas pautas de ejercicio, de ocupación, digamos, de terapia ocupacional, o sea, todo lo que está relacionado con la rehabilitación, hace que seamos nosotros un factor de riesgo cardiovascular o peor aún, que empeoremos lo que ya tiene presente.
Entonces, ¿cómo es que entra la rehabilitación cardíaca como eje de esta prevención secundaria y terciaria? Entonces ahí es donde vamos a ver qué dice la definición de, perdón que se me salió ahí esto, la, la definición de rehabilitación cardíaca. Vemos que es el conjunto de actividades necesarias para brindar a los individuos que padecen alguna enfermedad cardiovascular una condición física, mental y social óptima que les permita conocer y controlar los factores de riesgo cardiovasculares, modificar el estilo de vida y ocupar por sus propios medios un lugar en la sociedad y o en el entorno laboral lo antes posible. Entonces, ¿qué pacientes van a ser candidatos a entrar en esta definición? Bueno, todos, ¿sí? Ya sea los que tienen enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, las arritmias, las insuficiencias cardíacas, aquellos que tienen alguna enfermedad congénita, los que fueron trasplantados y aquellos que entran en todo este grupo de enfermedades raras. ¿Y por qué es importante esto? Porque la rehabilitación cardiovascular tiene tres pilares que son fundamentales. Uno es que está centrado en la actividad física programada, escucharon bien, actividad física programada, el control riguroso de los factores de riesgos y hacer un cambio en los estilos de vida. Y esto se hace de manera interdisciplinaria, con todo un equipo, ¿sí? Dentro del espacio de la salud, en donde se va a trabajar con el programa de ejercicio, se va a ir educando a medida que estos pacientes concurren a la sesión, se les va a dar contención, evaluación médica periódica. La realidad es que estos pacientes, cuando vienen a la sesión, tienen determinados días donde se le hacen evaluaciones de fuerza, donde se hacen evaluaciones de los parámetros hemodinámicos y se va viendo esta evolución de una manera más cerquita que la que incluso podemos hacer nosotros como cardiólogos clínicos dentro del consultorio. Tengan en cuenta que estos pacientes concurren entre 2 y 3 veces por semana y al consultorio con suerte van 3 veces al año. Acompañamiento también nutricional y el apoyo psicoterapéutico es fundamental. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la rehabilitación cardiovascular? Por un lado, asistir a todos estos pacientes con enfermedades cardiovasculares y que además tengan alto riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, como aquellos que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular. Rehabilitar al paciente de una manera integral, no viéndolo solamente como un corazoncito, sino que para poder entrenar ese corazón es un humano completo. Educar a los pacientes para que puedan mantener hábitos saludables y además adherirse a los cambios de estilo de vida y lógicamente al tratamiento farmacológico. Porque el hecho de que ellos a veces no tengan adherencia al tratamiento farmacológico, en la sesión de rehabilitación se manifiesta, porque te vienen con la presión alta, porque vienen con la frecuencia cardíaca elevada. Hay muchas situaciones en donde uno ve y te dicen, no, me olvidé, no lo tomé, y uno en el momento está haciendo la asistencia y recordándole de que debe tomar la medicación antes de salir de casa. Reducir, lógicamente, la incapacidad y promover un rol proactivo del paciente en el cuidado de su salud. El paciente tiene que entender que más allá de que nosotros hagamos muchos esfuerzos para ayudarlo, si él mismo no tiene un autocuidado, no vamos a trabajar, no, o sea, va a fallar esta cadena de trabajo en equipo. Ayudarlo a mejorar la calidad de vida, prevenir que aparezcan otros eventos cardiovasculares o en aquellos que tienen alto riesgo cardiovascular, prevenir este evento y controlar de manera adecuada los factores de riesgo cardiovascular. Todo esto es para finalmente que el paciente tenga confianza, seguridad y recupere la autonomía. Entonces, los que estamos acá, ninguno debe tener duda que los objetivos en la enfermedad cardiovascular es, por un lado, dar un combo de medicación. Nadie va a dudar si hay que darle a un paciente que tiene trastorno de ansiedad diazepina, controlar los determinantes de los, digamos, de los consumos de oxígeno con beta bloqueante, volcante cálcico, IECAS, ARA, corregir los factores de riesgo con los medicamentos hipoglucemiantes, darle estatinas, inhibidores de la GLP-1. Prevención de trombosis, dando antiagregantes, ¿sí? Anticoagulantes, la prevención de las infecciones respiratorias y recomendando las vacunas. Y después incluso tenemos en aquellos pacientes que tienen una baja clase funcional y baja fracción de eyección, grupos farmacológicos para ayudar a mejorar esto. Y sobre todas las cosas, la rehabilitación cardiovascular tendría que ser una de las cosas que se indique, porque el ejercicio cumple
con todos estos objetivos, pero sin embargo es una de las cosas que menos se recomienda y menos se deriva, pese a que la evidencia científica reconoce a la rehabilitación cardiovascular con un nivel de clase 1, nivel de evidencia A, en todos los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Los programas de rehabilitación cardiovascular ya vienen recomendados hace muchos años por la Organización Mundial de la Salud y sin embargo, solo el 20% de los pacientes que han tenido un evento cardiovascular son derivados por los médicos. Y uno podría decir, ¿por qué pasa esto? Tal vez el ejercicio tiene su contracara, en donde sabemos que puede ser un tratamiento para la enfermedad cardiovascular, para reducir la mortalidad cardiovascular y global, pero también tiene sus efectos adversos y puede desencadenar una muerte súbita, sobre todo en aquellos pacientes que son sedentarios o aquellas personas que han tenido un evento cardiovascular. Pero lo más loco de todo esto es que ya está, digamos, en el inconsciente colectivo de la mayoría de los médicos y hoy en día se animan a recomendar que los pacientes salgan a caminar los famosos 150 minutos semanales, pero hay que comprender una cosa. Esto de los 150 minutos semanales es la mínima recomendación que una persona debería hacer para reducir un 14% el riesgo de enfermedad coronaria. Y si camino 15 minutos al día, reduzco un 4%. Pero cuando yo ya tengo un paciente que tiene una condición de salud, digamos, donde ha tenido un evento cardíaco, o bien tengo que corregir, por ejemplo, como factor de riesgo la obesidad, esta actividad lo único que me hace es salir del sedentarismo. Para esto, si yo quiero corregir o prevenir nuevos eventos, tiene que excederse en esas cantidades mínimas recomendadas. Y además es la otra, yo lo mando a un paciente que tuvo un infarto a caminar a la plaza y no tiene supervisión. Entonces, dependiendo de la personalidad del paciente, si es uno que es muy temeroso, va a ocurrir que va a caminar despacito y tal vez esta actividad no sea moderada y no tenga el impacto que nosotros buscamos para alcanzar este mínimo porcentaje de reducción en la mortalidad. Y si tengo un paciente con una personalidad tipo A, en donde todo el tiempo se va a poner a prueba, tal vez la intensidad a la que lleve ese trabajo no sea el más recomendado por él. Entonces, la ventaja de tener un paciente cautivo en un programa de rehabilitación cardiovascular es porque primero se sabe que el ejercicio físico tiene un impacto en la reducción de la mortalidad muy similar a la de las estatinas y nadie duda en darle estatinas a los pacientes. Pero además tiene una reducción del 18% en los reingresos hospitalarios. Por otra parte, la rehabilitación cardiovascular, fíjense que como se trabaja con un equipo interdisciplinario, ¿sí? Y que tiene preparación en cuanto a lo que es conocimiento de patologías cardiovasculares, pero además suma el conocimiento en la fisiología del ejercicio, hace que la prescripción de esa actividad física sea adecuada respetando la individualidad del paciente. Entonces, de esta manera, la tasa de eventos por horas de paciente que realizan rehabilitación cardiovascular es de 1 cada 112.000 horas. La tasa de infarto de miocardio es de 1 cada 300.000 horas por paciente. Y la tasa de mortalidad súper baja es cada 790.000 horas por paciente. Entonces, de esta manera podemos ver que la rehabilitación cardiovascular es segura. Y más aún, en trabajos donde se han comparado grupos de pacientes que han realizado actividad física, digamos, planificada dentro de un marco de rehabilitación cardiovascular comparado con aquellos que eran control, tenían valores muy similares a esto que yo les dije antes, en donde la reducción de la mortalidad era de 15% versus 27% respecto de los pacientes que estaban dentro del programa de rehabilitación y de aquellos que estaban en el grupo control. Entonces, de esta manera, podemos ver que empezar a perder el miedo, aunque sea no que uno prescriba desde el consultorio, pero sí averiguar y derivar a dónde mandarlos. Nosotros estamos haciendo una encuesta, la segunda encuesta de los centros de rehabilitación, y ustedes ahí en Córdoba tienen varios lugares donde pueden empezar a mandar los pacientes. Y veamos cómo es que el ejercicio cumple este rol fundamental tanto en la prevención secundaria y terciaria. Y aunque parece que es lo mismo hablar de actividad física y de ejercicio, tal vez algunos ya la conocen la definición, perdón si soy, digamos, reiterativa, pero lo vamos a decir por las dudas que alguno no lo conozca, la diferencia entre actividad física y ejercicio se da en la forma en cómo se ejecuta.
Entonces, la Organización Mundial de la Salud define a la actividad física como cualquier movimiento corporal que produce contracción de los músculos y eso genera un gasto energético. Entonces, este tipo de actividades está relacionada con todo lo que nosotros hacemos en la vida diaria. Por ejemplo, en los tiempos que nos tiramos a mirar tele en un sillón, desplazarnos para ir de un lado a otro, ir a hacer compras, pasear el perro, ir a trabajar, etcétera. En cambio, el ejercicio está relacionado con los principios del entrenamiento, y es decir, que es un tipo, digamos, de actividad física, pero que los estímulos están debidamente programados, planificados, son repetitivos a lo largo del tiempo, con el fin de generar adaptaciones tanto estructurales, funcionales y metabólicas para mejorar el rendimiento de una persona. Y esto está relacionado con algo que se llama fenómeno de supercompensación y que está relacionado con la evolución positiva del rendimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros partimos de una situación basal y aplicamos un estímulo estresor, en este caso como es el ejercicio, esto lo que va a provocar es una fase de depleción energética. Siempre que hacemos movimiento, gastamos energía. Y esto va a generar una fatiga en el organismo. Y el cerebro, ante esa situación de pérdida de energía, va a empezar a mandar señalizaciones para que esos depósitos de energía se vuelvan a recuperar. Es decir, que entraríamos en la fase de compensación. Pero anticipándose a que este estímulo estresor pueda volver a repetirse en el tiempo, lo que hace el organismo es recuperar todo este depósito de energía, pero también recuperar un poquito más. Y eso es el fenómeno de supercompensación y está relacionado con un mejor nivel de aptitud. Si nosotros este estímulo dejamos de aplicarlo, por ejemplo, aquellas personas que salen a hacer ejercicio una vez y después otra vez recién a la semana vuelven a hacer ese estímulo, fíjense que a partir de las 24 o 48 horas, esto que nosotros habíamos recuperado empieza a involucionar y prácticamente a las 2 semanas estamos de vuelta en el nivel basal. Entonces, esto se llama desentrenamiento y es por eso que el ejercicio es un proceso reversible. Y si nosotros seguimos evolucionando a lo largo del tiempo, vamos a volver a estar en un estado físico inicial y si en nuestros pacientes nosotros no lo hacemos hacer ejercicio, con el proceso de envejecimiento vamos a ir viendo que cada vez esta involución va a ser mayor y nos lleva a la pérdida de forma física. Entonces, ¿por qué es tan importante esto que yo les estoy marcando? Porque una cosa es la clase funcional y otra cosa es la aptitud física. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la clase funcional, como nosotros estamos acostumbrados a ver, está relacionado con la eficacia, es decir, con la cantidad de movimiento que hacemos, con el volumen que nosotros realizamos. Entonces, cuando nuestro organismo funciona bien, lo que vamos a poder hacer es mayor capacidad de trabajo. Pero si yo tengo un buen nivel de aptitud física, lo que a mí me marca es que yo tengo eficiencia, es decir, que puedo hacer más, pero lo hago mejor, porque gasto menos energía y porque utilizo menos tiempo para poder hacer la actividad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no soy nadadora. Si a mí me tiran a una pileta con Miolans y nadamos los dos 50 metros, la clase funcional es la misma. El tema es que yo cuando termine de hacer los 50 metros voy a terminar agotada si es que llego a hacerlo. En cambio, Miolan 50 metros para él es como nada. ¿Por qué? Porque tiene mejor aptitud física y en toda esa técnica y ese trabajo de entrenamiento que él tiene hace que utilice menos recursos para poder hacer esos 50 metros. Y es muy importante porque a medida que nosotros vamos progresando en esa aptitud física, es también lo que después nos va a permitir mejorar la clase funcional. ¿Y por qué es tan importante el tema de la mejora en la clase funcional? Ya en el año 2010, Coquinos había hecho un trabajo solamente con población sedentaria. Y fíjense que la modificación simplemente de pasar de 5 MET a 5,1 MET, cuando estamos a 10 años, fíjense cómo ya empieza a abrir la brecha y en estos pacientes que tienen entre 4,1 y 5 MET ya están casi al 50% de mortalidad. Cuando los pacientes que tenían mayor a 9 MET, su mortalidad era solo del 20%. Entonces, tener una baja clase funcional se asocia a una mayor mortalidad. Y ni hablar cuando yo tengo pacientes
que tienen factores de riesgo, por ejemplo, como hipertensión, EPOC, diabetes, son tabaquistas, obesos, dislipemia. El mejorar un MET reduce la mortalidad cardíaca en un 12%. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, a diferencia de hacer actividad física, nos sometemos a un plan de ejercicio físico? Por empezar, como les mostré antes en el cuadrito de supercompensación, al iniciar un mecanismo estresor, lo que hay es un aumento de la demanda de energía y esto pone en ruptura la homeostasis y es un estado de alerta para el organismo. Esto va a hacer que el organismo empiece a generar mecanismos de adaptación cognitivos, psicológicos, estructurales, metabólicos, endocrinos. ¿Para qué? Para poder recuperar el mismo estado de equilibrio que teníamos antes o un nuevo estado de equilibrio con el objetivo de ¿qué? De equilibrar las funciones vitales durante la práctica de ejercicio y evitar que tengamos daños fisiológicos, metabólicos que nos puedan conducir a enfermarnos o a morirnos. ¿Sí? Es una base de la supervivencia, como ya lo había descrito Hans Selye. Estas adaptaciones fisiológicas también van a involucrar adaptaciones cardiovasculares que al principio van a ser agudas, ¿sí? Que son las que se dan en el momento del ejercicio o tras la finalización. Y si esto se repite a lo largo del tiempo, vamos a tener aquellas adaptaciones cardiovasculares crónicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel físico cuando nosotros nos sometemos a una situación de ejercicio? Fíjense que en situaciones de reposo, la cantidad de circulación sanguínea que tiene a nivel del corazón son de 5 litros por minuto aproximadamente y dependiendo del individuo. Pero en situaciones de esfuerzo, esto puede llegar hasta 25 litros por minuto. ¿Y qué va pasando? En las zonas del área espláncnica, esta circulación se reduce porque va a haber una redistribución de ese flujo, siendo predominante en la masa muscular activa. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que esta masa muscular activa, que está ávida de oxígeno y de sustrato energético y que necesita remover desechos metabólicos, va a producir todos estos cambios hemodinámicos que a nivel cardíaco va a aumentar, ¿sí? Su demanda y por ende todo lo que son los determinantes de consumo de oxígeno miocárdico, como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica, la tensión parietal y la contractilidad miocárdica. Entonces, a nivel de la presión arterial, como ustedes saben, la presión arterial va aumentando de 10 a 15 milímetros de mercurio por cada MET. Esto va a ayudar a aumentar el gasto cardíaco. La presión arterial diastólica puede mantenerse, disminuir y a lo sumo puede llegar a aumentar hasta 10 milímetros de mercurio y esto está dado por la disminución de las resistencias vasculares periféricas y al final del ejercicio sí va a haber una respuesta de recuperación hipotensora en donde la presión arterial sistólica puede disminuir por lo menos un 15% luego de los 3 minutos y que va a ser de manera transitoria, ¿sí? Por debajo de los niveles previos, ¿sí? En la situación basal, como muchas veces lo podemos ver los que hacen ergometría. Y esto está dado porque el almacenamiento de la sangre en las vísceras y en los miembros inferiores hace que digamos, el volumen sanguíneo central transitoriamente caiga. ¿Y qué es lo que pasa con la frecuencia cardíaca? Bueno, cuando uno se va a someter a una situación de esfuerzo por un reflejo, ¿sí? Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca que se llama frecuencia cardíaca anticipatoria. Por otra parte, la activación de de las contracciones musculares activan la corteza motora y eso va a ver que aumente, ¿sí? La actividad simpática y empieza a disminuir la actividad parasimpática. Todo esto va a llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca y por ende también el gasto cardíaco. Pero por otra parte, dependiendo de la intensidad que vayamos llevando, va a haber un aumento del volumen sistólico, tanto por activación simpática, pero además por aumento del retorno venoso. ¿Voy bien hasta ahí o se están mareando? Perfecto, Vamos bien. perfecto. Entonces seguimos. ¿Qué pasa? Hasta acá vimos que tenemos aumento de la frecuencia cardíaca y esto no es un detalle menor, porque como ustedes saben, en el ciclo cardíaco, ¿sí? La frecuencia cardíaca, al acelerarse, lo que hace es hacer una acelera a expensas de un acortamiento de la fase diastólica, que es cuando el corazón se perfunde. Entonces, cuando nosotros vamos viendo la perfusión del músculo miocárdico en situaciones de reposo, lo que lo hace es, este consumo de oxígeno lo hace a expensas de una gran extracción arteriovenosa.
Entonces, en situaciones de reposo tenemos que el 75 al 80% es aproximadamente a través de este mecanismo. Es decir, que ya tiene de base una escasa reserva de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos sometemos a un esfuerzo de alta intensidad? Bueno, esta extracción arteriovenosa puede llegar a subir hasta un 90%. Entonces, si nos quedáramos solo en eso, lógicamente el músculo cardíaco no podría perfundirse bien y es por esta razón que tiene que recurrir a otro mecanismo que es la famosa reserva coronaria, que es esta capacidad que tiene en situaciones donde el consumo de oxígeno supera el 85% del consumo de oxígeno máximo. Esto va a hacer que aumente el flujo coronario, por un lado, por producción de adenosina, y que esta adenosina además va a actuar sobre esta autorregulación coronaria que se llama reserva coronaria. Entonces, si miramos el cuadrito, nosotros vemos que en situación de reposo, ¿sí? El aporte de flujo al músculo miocárdico es apenas llegando casi hasta un 20%, ¿sí? Con el aporte sistólico, pero la mayoría de la perfusión en reposo es a través de la diástole. Cuando nosotros nos sometemos a una situación de esfuerzo con esta reducción del periodo diastólico, acá sí se vuelve importante la perfusión sanguínea a través de, por medio de el periodo sistólico. Entonces, fíjense que en situación de reposo, la cantidad de flujo sanguíneo coronario estamos en 250, casi llegando a 250 mililitros, y esta reserva coronaria nos permite llegar a los 1000 mililitros por minuto. Pero si yo tengo un paciente que supera, ¿sí?, el 85% de la frecuencia cardíaca, pero además tiene disfunción, ¿sí?, endotelial, esta reserva coronaria se va a ver alterada y vamos a pasar a que ya también la parte del aporte, ¿sí?, de flujo sanguíneo con la sístole se vea deteriorado y empieza a aparecer signos de isquemia miocárdica. Pero hay un detalle más que ocurre en estos pacientes y se vio que aquellos pacientes, vamos, primero les voy a mostrar esto. Normalmente sí, cuando nosotros analizamos el proceso de vasodilatación arterial, es a través de la síntesis de óxido nítrico endógeno. Entonces, cuando hay una situación pulsátil a través del, digamos, del mecanismo, ¿no?, de salida del volumen sistólico, ¿no?, desde la circulación sanguínea, las fuerzas de rozamiento hacen que se libere calcio a nivel del vaso sanguíneo. Esto ingresa a la célula endotelial y con la sintetasa de óxido nítrico hace que la L-arginina se desdoble, se produce citrulina y óxido nítrico que difunde el músculo liso y por vía de la guanilato ciclasa produce la vasodilatación. Pero los pacientes que tienen disfunción endotelial se ha demostrado que tienen dentro de su circulación mayor concentración de unos inhibidores competitivos de la L-arginina, como son la dimetil arginina asimétrica y la asimétrica. Entonces, cuando estos niveles de concentración aumentan al competir con la L-arginina, ingresan y en vez de producirse vasodilatación ocurre el efecto contrario, que es la vasoconstricción. Por eso que muchas veces estos pacientes, cuando son sometidos a esfuerzos intensos, en vez de tener toda esta autorregulación y la vasodilatación coronaria, por el contrario, tienen esa vasoconstricción. Y esto se vio en uno de los trabajos, es bastante viejito esto, pero fue importante porque lo que buscaron ellos fue evaluar el impacto de una sesión de ejercicio en una prueba de apremio, ¿sí?, llevando a los pacientes a un esfuerzo de máxima intensidad. Entonces lo que hicieron fue que estos pacientes, había 25 que tenían enfermedad arterial coronaria, otros 20 que eran asintomáticos, pero que tenían al menos un factor de riesgo cardiovascular, y otros 38 pacientes que eran sanos. ¿Y qué es lo que hicieron? Dosaron condiciones basales a estos inhibidores endógenos y posterior a la sesión de ejercicio. ¿Y qué fue lo que se encontraron? Que aquellos pacientes que tenían enfermedad cardiovascular establecida y desarrollaron síntomas también tenían anomalías en el movimiento de la pared del ventrículo izquierdo durante el esfuerzo. Sin embargo, no se observó eso en aquellos pacientes que eran sanos. Al inicio del estudio, los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular se dosaron los niveles de dimetilarginina simétrica y asimétrica y se vio que ellos tenían niveles superiores respecto a los controles sanos.
Y además se vio que en este grupo el aumento de estos inhibidores fue significativo respecto a los que tenían los grupos de control. Entonces, ¿qué se terminó concluyendo? Que en pacientes, por ejemplo, coronarios, el ejercicio de alta intensidad puede producir mayor disfunción endotelial. Por el contrario, los ejercicios, este fue un trabajo más o menos parecido, donde se dosaron los mismos inhibidores basales y post ejercicio, pero la intensidad a la que se trabajó fue de moderada intensidad. Y en estos pacientes se vio que estos inhibidores post sesión, estos inhibidores disminuían. Por eso es que los trabajos de moderada intensidad son favorecedores de los procesos de vasodilatación arterial. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que va a tener el ejercicio? Bueno, por un lado, desde lo metabólico y uno mirando qué es lo que pasa en el tejido adiposo y qué es lo que pasa en el músculo, cuando una persona se somete a una situación de actividad física programada, va a haber un aumento del gasto calórico, entonces va a empezar, dependiendo, ¿sí?, de la zona de entrenamiento, pero supongamos que sea un trabajo de moderada intensidad o leve intensidad, va a haber movilización del tejido graso porque se va a utilizar esos triglicéridos como consumo de fuente energética. Esto va a ayudar a mejorar el perfil lipídico, por ende también va a ayudar a mejorar, ¿sí?, los perfiles antropométricos, disminuyendo masa grasa, y si tenemos pacientes que se someten a un trabajo de fuerza va a mejorar la masa muscular. Esto lleva a reducir el cociente del índice cintura-cadera. A nivel del músculo, lo que utiliza el más allá de los ácidos grasos, pero el músculo utiliza glucosa. Para esto tiene un mecanismo independiente de la insulina, que es traslocar receptores GLUT4 en la membrana del músculo, del miocito, perdón, de la fibra muscular. También va a aumentar los receptores insulínicos. Esto va a llevar a una menor resistencia a la insulina y menor insulinemia que se va a ver potenciado con esta reducción de el índice cintura-cadera. Y esto también va a llevar a un mejor control glucémico y por ende va a beneficiar al perfil lipídico. Además, en el músculo, lo que va a hacer esta programación y esta repetición del ejercicio a lo largo del tiempo es aumentar el número de capilares musculares y va a favorecer la vasodilatación arterial. Con esto el músculo va a tener mayor aporte de oxígeno, de sustrato energético, va a ayudar a la vez al descenso de la tensión arterial y hoy se sabe y se está terminando de demostrar el mecanismo de cómo lo logra, pero la iricina aparentemente tiene un mecanismo en donde actúa sobre el tejido adiposo transformándolo como en un tejido adiposo pardo, que el tejido adiposo pardo es el que está relacionado con la termogénesis. Así que para aquellos pacientes que tienen obesidad, el trabajo, ¿sí?, de contracción muscular de una manera adecuada va a favorecer también al consumo de tejido adiposo. ¿Y cuáles van a ser todos los beneficios que vamos a nivel cardiovascular y general? Por un lado, a nivel del miocardio, vemos que aumenta el volumen sistólico, mejora la compliance y el llenado del ventrículo izquierdo, está relacionado con angiogénesis, es discutido a veces a nivel coronario, pero en aquellos pacientes que tienen vasculopatía periférica se sabe que hay circulación colateral producto del ejercicio, mayor reperfusión y reducción de la isquemia, mejora el metabolismo miocárdico. A nivel vascular, mejora la función endotelial por todo esto que estuvimos viendo antes, la producción y la sensibilidad del óxido nítrico, reduce las resistencias vasculares periféricas, mejora la estabilidad de las placas coronarias y reduce la progresión de la estereosclerosis. Dentro de la que es la parte eléctrica, el aumento del tono vagal ayuda a reducir la frecuencia vagal, basal, vayan acordándose de todos los grupos de fármacos que van dando, tiene el mismo efecto que un beta bloqueante, aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, mejora la estabilidad eléctrica, entonces de esta manera también previene la predisposición a mecanismos arritmogénicos, atenúa las alteraciones de la repolarización ventricular. A nivel de la hemostasia aumenta, no tanto, pero sí hay un beneficio sobre el HDL, reduciendo además los triglicéridos y las moléculas de alta densidad de colesterol, reduce la actividad plaquetaria y por ende previene la trombogénesis, aumenta la actividad fibrinolítica. Dentro de lo que es metabolismo, aumenta la tasa metabólica basal, sobre todo cuando hacemos trabajos de fuerza muscular. Mejora la sensibilidad a la insulina, el metabolismo del tejido adiposo, mejora todo el consumo de los lípidos como sustrato energético, la captación de glucosa y la liberación de mioquinas, que hoy es una de las cosas que está muy en vista de todos
de todas las evidencias científicas en los beneficios que tienen en cuanto a inmunidad, en cuanto al control de peso, en cuanto a los estados anímicos. Bueno, se puede estar hablando una clase sola de mioquina. Y a nivel de otros factores, hay modulación autonómica, reduce el estrés, mejora todo lo que es la parte de señalización de las moléculas antiinflamatorias, mejora la densidad vascular y a nivel muscular y la capacidad oxidativa en el músculo. Todo esto va a hacer que reduzca los factores de riesgo cardiovasculares, por ende ya estamos mejorando calidad de vida y el pronóstico del paciente al reducir el SAOS, por ejemplo, sobre todo en los pacientes que tienen obesidad, reducir el perfil aterogénico, reducción de la tensión arterial, mejora el perfil glucémico, sobre todo en aquellos pacientes que ya padecen diabetes, el perfil lipídico, mejora la clase funcional y la aptitud física. Si ustedes van mirando todos los fármacos que vimos al principio, hacen todo esto, pero no va a haber una pastilla que pueda comprimir aumento de la aptitud física. Reduce el peso corporal y reduce el síndrome metabólico. Y todo esto va a llevar a mejorar los resultados cardiovasculares, como reducción de las enfermedades cardiovasculares, el riesgo de infarto de miocardio, por ende de la mortalidad cardiovascular, el riesgo de insuficiencia cardíaca o mejora, ¿sí?, en aquellos que ya la padecen, todos los signos y los síntomas de la IC, el riesgo de fibrilación auricular y mejora la calidad de vida en aquellas personas que ya han tenido un evento cardiovascular. Entonces, ¿qué tipo de estímulo piensan que puede ser mejor para darle a estos pacientes? Porque está siempre la discusión, ¿solo cardio o solo fuerza? Y bueno, ahora vamos a verlo, son las dos cosas. ¿Por qué? Porque el ejercicio aeróbico tiene un efecto sobre la densidad mineral, pero fíjense que los ejercicios de fuerza, eso lo tienen aumentado, es mucho más marcado que en el aeróbico. ¿Por qué? Porque las contracciones musculares refuerzan el periósteo. Después, en cuanto a la composición muscular, el ejercicio aeróbico hace descender de peso, pero ojo, si uno trabaja en la zona de entrenamiento adecuado, porque los ejercicios de alta intensidad, y después también tenemos que ver qué zona de lo que es alta intensidad, no son lipolíticos, son ejercicios, sí, que dependen del metabolismo de la glucosa. Entonces, aquellos ejercicios aeróbicos reales de leve a moderada intensidad reducen la masa muscular. Sin embargo, el ejercicio de fuerza muscular también tiene un impacto. ¿Y por qué? Porque el músculo desarrollando, o sea, el músculo que se desarrolla y que se desarrolla a través del trabajo de la fuerza, porque con el trabajo cardiovascular eso no ocurre, hace que aumente la tasa metabólica basal. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que realiza trabajos de fuerza muscular en reposo consume mucha más energía para mantener sus funciones vitales que aquella persona que tiene menos densidad muscular. Lo que tiene que ver con el trabajo de la fuerza, hoy ya se sabe que la fuerza es un factor de mortalidad independiente. Personas que tienen fragilidad, la mortalidad es altísima. Hay trabajos hechos con cuádriceps, con gemelos, con hand grip, en donde se ve que la persona cuando tiene un nivel de fuerza inferior a la teórica tiene un riesgo de mortalidad mayor, más allá de los riesgos de morbilidad. Entonces, sí o sí, el trabajo de fuerza tiene que estar. El metabolismo de la glucosa, fíjense que es bastante parecido en los dos, tanto en los niveles de insulina como en la sensibilidad. O sea que un paciente diabético, si no trabajara aeróbico, tendría los mismos beneficios con el trabajo de fuerza. Y lo mismo es al revés. En lo que tiene que ver con cuestiones de perfil lipídico, el que tiene un poquito más de impacto, no, en realidad el perfil lipídico son los dos iguales. Lo que tiene más impacto en el control de la frecuencia cardíaca es el trabajo aeróbico y en el de fuerza se mantiene. Y respecto a los valores de presión arterial, es cierto que el trabajo aeróbico es superior al de fuerza, pero el trabajo de fuerza muscular también tiene beneficios sobre los controles de la tensión arterial. Y lo mismo va pasando con todo lo que tiene que ver con el metabolismo basal. Fíjense que lo que yo les decía antes, el trabajo de ejercicio aeróbico tiene impacto, pero sobre la tasa metabólica basal, el trabajo de fuerza muscular lo tiene aún mayor. Y además, como veníamos hablando, el efecto endocrino que tiene el músculo liberando mioquina, fíjese que tienen actividad antiinflamatoria, inmunológica, antioncológica, mejora todo lo que tiene que ver con la mineralización ósea,
ayuda mucho más al perfil del metabolismo de la leucemia a nivel del hígado, trabaja sobre el tejido adiposo. Entonces, hoy en día, no meter en un plan de ejercicio y sobre todo en rehabilitación cardiovascular de fuerza sería no hacer un trabajo completo. Es como que ustedes den, no sé, una torvastatina, pero no le pongan un IECA a un paciente que tiene un cuadro coronario. ¿Y qué es lo que pasa? Que el músculo aumenta la lipólisis, como les decía, aumenta la termogénesis, disminuye la masa grasa, mejora la mineralización ósea, aumenta la masa muscular. Esta masa muscular incrementa la tasa metabólica basal y con ello el gasto energético diario. Entonces, entrenar la hipertrofia muscular, y no estoy hablando de un físico culturista, ¿sí? Lo que sea necesario para el paciente, es muy importante, pero además también es eficaz en aquellos pacientes que tienen una baja capacidad de realizar ejercicio, ¿sí? Porque más de una vez van a hacer alguna ergometría y se van a dar cuenta que los pacientes tienen 3 METs, 4 METs. Entonces, ni hablar de si tiene sobrepeso o si tiene alguna alteración en su sistema osteomiogenico-articular, no sé, una hernia de disco o tiene artrosis de rodilla. El ir a decirle al paciente que salga a caminar, ¿sí? Y sobre todo a moderada intensidad, ni hablar alta intensidad, en la caminata uno tiene un impacto. Yo en todas mis charlas siempre lo menciono, cuando uno camina, el impacto que sufre el tobillo, la rodilla y la cadera son 3 veces el peso del cuerpo. Cuando uno está trotando son 9 veces y cuando uno corre son 5 veces por cómo va pasando el eje de la gravedad sobre el cuerpo. Entonces, imagínense que alguien que está desacondicionado, que tiene sus músculos atrofiados, y probablemente caminen un tiempo, pero después van a empezar con dolores en la tibia, dolores en los gemelos, van a tirar en algún lado y van a claudicar. Entonces, tal vez en estos pacientes que tienen esa baja capacidad de esfuerzo, iniciar un programa de entrenamiento con un trabajo de fuerza muscular va a hacer que la aptitud muscular mejore, su aparato locomotor se va a fortalecer y eso después les va a permitir poder sostener un trabajo cardiovascular a lo largo del tiempo. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el paciente cuando tiene que iniciar, sí, cuando lo tenemos que ingresar a rehabilitación cardiovascular? Por un lado, primero tenemos que ver a quién mandamos, ¿sí? O sea, ustedes van a derivar y nosotros del otro lado volvemos a hacer una reevaluación porque a veces, bueno, llega cualquier cosa. Entonces tenemos que ser muy prolijos de que realmente, como el cuadrito de la contracara, el ejercicio tenga todos los beneficios y minimicemos al máximo posible los riesgos. Entonces, ¿quiénes son los candidatos a rehabilitación? Todos los que vimos antes, pacientes con infartos, con síndromes que han cursado un síndrome coronario agudo y lógicamente ya pasaron el periodo y están estables, aquellos que han tenido una CRM, una revascularización endovascular, aquellos que tienen angina estable, un angor crónico estable, incluso pacientes que han tenido enfermedad coronaria, que ya están en una situación no revascularizable y que tienen angor crónico estable, les puedo asegurar que los síntomas no saben cómo van mejorando a lo largo del tiempo. Aquellos que han tenido alguna reparación o algún reemplazo valvular, los que fueron trasplantados, alguno con insuficiencia cardíaca crónica, lógicamente que esté estable, enfermedad vascular periférica, enfermedad coronaria asintomática, aquellos que tienen alguna arritmia y los distintos tipos de miocardiopatías. ¿Quiénes no pueden? Bueno, como en cualquier ergometría, aquellos que están en un periodo de inestabilidad, infarto de miocardio precoz, angina inestable, valvulopatías que ya están severas y sintomáticas, hipertensiones arteriales que están descompensadas, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias ventriculares complejas graves que todavía no han sido tratadas, aquellos que sospechamos que tienen alguna lesión de tronco de la arteria coronaria, endocarditis, sí, infecciosa, cualquier procedimiento infeccioso, cardiopatías congénitas que ya son severas, no son corregidas y que están sintomáticas, aneurismas disecantes de aorta, obstrucción severa del tracto de salida del ventrículo del VI, por ejemplo, en aquellas que padecen miocardiopatías hipertróficas,
lógicamente diabetes descompensada y cualquier otro cuadro infeccioso agudo. O sea, todo lo que sea situación de inestabilidad es lo que va a contraindicar que la persona pueda iniciar el plan de ejercicio programado dentro de la rehabilitación cardíaca. Una vez que estabilizan la patología, pueden venir. Y esto es importante, la fracción de eyección no es una contraindicación. En mi experiencia, hace 2 años atrás, teníamos un paciente había tenido múltiples infartos, ya tenía enfermedad coronaria no revascularizable. La primera vez en la vida me tocó tener un paciente con 8,9 de fracción de eyección. Así como lo escuchan, venía a rehabilitación, lamentablemente, bueno, este paciente en una de las sesiones fue progresando con la enfermedad y estuvo 2 meses o sea, con soporte y lamentablemente, bueno, cuando llegó el corazón, el paciente había fallecido hacía 2 horas, pero estuvo muchos meses con esa fracción de eyección haciendo ejercicio. Lógicamente que individualizar ese paciente y la prescripción del ejercicio en ese paciente es muy cuidadosa, pero el paciente tenía, es más, de hecho, cuando él se descompone, no tenía el síntoma típico cardiológico, él estaba con un malestar digestivo y había pensado que era porque había comido de más. Entonces, la fracción de eyección no es contraindicación, o sea, no importa la fracción de eyección que tenga, ustedes mándenlo siempre y cuando esté estable. ¿Y cuáles son las fases de la rehabilitación? La fase uno es la que ocurre desde el día 1 al alta. Acá lo que nosotros tenemos que buscar es contrarrestar los efectos de un reposo prolongado y preparar al paciente para el momento que se vaya, ¿sí?, a su casa, tratando de garantizar todo lo que tiene que ver, cuando vaya a la casa, que se pueda bañar, que se pueda peinar, que se pueda vestir solo, ¿sí? En la fase 2 son las que ocurren desde que el paciente egresa hasta los primeros 3 meses. Y acá lo que vamos a buscar, porque generalmente coincide con un periodo donde el paciente se le da reposo, pues está todavía en una fase de convalecencia y no va a trabajar, es el mejor momento, porque tiene tiempo libre, para que el paciente ingrese al programa de rehabilitación y que lo ayudemos a mejorar su capacidad funcional, hacer énfasis en la corrección de esos factores de riesgo que lo llevaron a tener su patologías, en el caso de que sea eso, o cuando es congénito, bueno, ahí ayudaremos con otras cosas en el estilo de vida. Y lo que tenemos que tratar es de ayudar a mejorar el ánimo, detectar a los pacientes que tienen depresión, algunos tal vez ya vienen desde antes con depresión y luego del evento empeoran, pero muchas veces el evento cardiovascular es el desencadenante, ¿sí?, de cuadros depresivos. Entonces, de esta manera, en un servicio de rehabilitación cardiovascular, justamente el trabajo que se hace de manera integral ayuda a que el paciente se sienta cuidado, contenido, que empiece a perder miedos. Les puedo asegurar que cuando uno puede utilizar el cuerpo y puede ir superándose cada día más en su nivel de esfuerzo, eso hace que genere la autoconfianza y el paciente empieza a tener mucha más adherencia, no solo al ejercicio, que sino también a la toma de medicamentos. Y por último tenemos la fase 3-4, en donde la fase 3 es el mantenimiento temprano de todo lo que hemos logrado en la fase 2, generalmente dura de 3 a 6 meses, lo ideal sería que llegue a durar hasta un año. Y en la fase 4 ya estamos en un mantenimiento prolongado, es decir, el paciente tiene que seguir haciendo ejercicio toda la vida. La diferencia es que la rehabilitación en fase 4 el paciente la puede hacer externado y sin necesidad de tener una supervisión médica, es decir, no necesita monitoreo. ¿Y cuándo podemos iniciar, por ejemplo, la fase 2? La fase 1 arranca en la situación hospitalaria y generalmente va a estar a cargo de un kinesiólogo, ¿sí? Ahí el kinesiólogo va a trabajar la parte respiratoria, la parte motora. Si cuentan con nutricionistas, con psicólogos, todos ellos pueden empezar a trabajar de la cama del paciente. Es un momento ideal para concientizar al paciente de la nueva oportunidad que tiene en sus manos y de hacerse responsable de su salud. Entonces, la fase uno tiene que arrancar sí o sí desde el hospital. Y cuando el paciente se va de alta y ustedes escriben las prescripciones, no lo suelo ver, ¿eh? Ni siquiera acá en Buenos Aires, nunca lo vi. Rehabilitación cardiovascular, ¿sí? Tiene que estar ahí, porque si ustedes no lo ponen, lo que entra por un oído, el paciente se lo olvida, ¿sí? En cambio, lo que está escrito, lo que entra por la vista, queda grabado. Y ustedes tienen que ser enfáticos en eso. Entonces, por ejemplo,
¿Cuándo podemos mandar a un paciente a hacer rehabilitación cardiovascular? Cuando tuviera un infarto de miocardio. A los 7 días. Generalmente los pacientes que tienen un infarto es más o menos lo que va durando el tiempo de internación. Sale, tramiterío, a rehabilitación cardiovascular. Pacientes con CRM a los 14 días. Y no importa que tienen su herida todavía fresquita, con los puntos, van a rehabilitación cardiovascular. Angioplastías de inmediato. Salieron y pueden entrar a un programa de rehabilitación cardiovascular. Anginas crónicas estables, desde que viene el paciente, lo pueden también mandar. Insuficiencia cardíaca estable también. Trasplante cardíaco también, pero va a haber ciertas restricciones y cuidados que son los que tenemos que tener en el equipo que trabaja con rehabilitación. Y enfermedad periférica de inmediato. O sea, no hay excusas y no hay temores. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en rehabilitación y recibimos estos pacientes? Bueno, generalmente tenemos, ¿no? La entrevista de admisión, no es que se hace de entrada en el gimnasio, una entrevista de admisión donde nosotros recabamos como en cualquier otro lado los antecedentes del paciente, todo lo que tiene que ver con su medicación. Solemos preguntar cuáles son sus antecedentes deportivos o de actividad física, porque a veces pasa que hay gente que tal vez hasta se infartó haciendo actividad física. Eso les puedo asegurar que son los más complejos al momento de iniciar rehabilitación, porque lógicamente están en una fase de convalecencia y uno no arranca con las intensidades a las que ellos estaban acostumbrados. Muchas veces se encuentran con grupos donde hay adultos mayores, se empiezan a sentir raros y son los que son más difíciles de contener, pero si aceptan la situación que tienen, son los más rápidos en rehabilitar y salir del programa de rehabilitación y de ejercicio supervisado. Entonces, por un lado, lo que hacemos es, con todos estos antecedentes que recabamos, estratificar el riesgo cardiovascular que tiene este paciente. Tenemos que hacer evaluaciones cardiovasculares. Lo ideal sería tener una ergometría o un test de marcha, dependiendo de la condición del paciente, al momento del ingreso. Y esto es un tema de discusión. ¿Se puede arrancar rehabilitación cardíaca sin una prueba de esfuerzo? Sí, claro que sí, porque al principio, las primeras semanas, uno trabaja con fases de acondicionamiento. O sea, lo que vamos haciendo es adaptar al paciente al esfuerzo, adaptarlo al grupo, que se empiece a sentir cómodos y muchas cosas para poder trabajar. Pero si nosotros contamos con una evaluación, ¿sí? En donde vemos que la aptitud física del paciente la podemos evaluar con una ergometría, con un test de consumo de oxígeno, utilizando algunos, sobre todo la frecuencia cardíaca, nosotros podemos marcar zonas de entrenamiento, podemos ver si hay alteraciones eléctricas. Me van a decir, bueno, pero si tiene alguna alteración eléctrica, ¿qué tengo que hacer? ¿Pedirle un cateterismo de vuelta? No, porque tal vez el paciente está sintomático y yo esa alteración eléctrica entiendo que está todavía en una fase de convalecencia, que dentro de los primeros 3 meses todavía hay algo de miocardio que puede estar atontado, pero al tener un dato objetivo, yo eso lo utilizo y trabajo por debajo de eso. Entonces, no es una condición sine qua non, pero tener una prueba de esfuerzo también me ayuda a saber si hay algo de riesgo, por lo menos en esa fase de convalecencia. Y lo otro también es que a mí me permite poder saber cuál es su capacidad de esfuerzo inicial. ¿Por qué? Porque si yo me manejo con frecuencias cardíacas teóricas, ¿sí? Y por ejemplo tenemos a alguien que, no sé, tiene 40 años, entonces yo utilizo la frecuencia cardíaca al 220 menos la edad, me da que la frecuencia cardíaca de esa persona máxima es 180 latidos por minuto. Entonces, si yo tengo una persona que está muy desacondicionada y la pongo a hacer un esfuerzo, en el agotamiento tal vez no llega a los 180 latidos por minuto. Tal vez su frecuencia cardíaca máxima estaba en 140 latidos por minuto. Entonces, si yo manejo la teoría, lo que estoy haciendo es sobreestimando la capacidad de esfuerzo de ese paciente y de esa manera yo puedo estar prescribiendo mal el ejercicio. Entonces, el tener esa prueba de esfuerzo donde yo sé dónde es su frecuencia máxima, aunque no se correlacione con la teórica, a mí me permite tener una planificación más real a la condición física de ese paciente. Después,
todo lo que sea, no sé, si necesitan holter, alguna cosa, nosotros también lo utilizamos y, digamos, es igual que lo que hacen ustedes después en el consultorio, la aparición de arritmias en el esfuerzo, todas esas cosas nosotros las utilizamos para poder marcar zonas de entrenamiento y no quedarnos solamente con la frecuencia cardíaca. Y lo otro que sí también es importante ver es si el paciente tiene alteración del sistema osteomio-neuroarticular, porque si tengo lesiones, de neuropatías, artrosis de rodilla, no sé, una lesión en el manguito rotador, no sé, artrosis del tobillo, tengo los pies planos y no utilizan ortesis. Imagínense que donde yo lo ponga a caminar a ese paciente o donde empiece a aplicar principios de sobrecarga, utilizando mancuernas, kettlebell, no sé, cualquier elemento que vayamos utilizando, el impacto que eso va a tener en un aparato locomotor debilitado va a hacer que también pueda dañarlo. Entonces, si yo tengo conocimiento de la patología de base, lo que yo voy a poder hacer también es una prescripción más adecuada, sobre todo en los ejercicios de fuerza y de resistencia cardiovascular. Y además tengan en cuenta que para poder entrenar al corazón, sí o sí, necesitamos que el aparato locomotor esté bien, ¿sí? Porque el corazón no se entrena solo. Entonces, un paciente que me viene con un bastón y yo no logro sacarle ese bastón, y seguramente hacer esa caminata a intensidad moderada o vigorosa no lo llegue a hacer. Entonces, es muy importante hacer esta evaluación y también evaluación de comorbilidades respiratorias, porque muchas veces los pacientes también asocian EPOC, o pacientes con cardiopatías congénitas que son cianóticas, desaturan. Entonces, esas situaciones uno las tiene que tener en cuenta para saber cuál es la saturación basal, ver los requerimientos que puedan llegar a necesitar de oxígeno o no durante el esfuerzo y además ir calculando las intensidades, en este caso ya no solo con la frecuencia cardíaca, sino que me tengo que ir basando en que no haya una caída de la saturación respecto a la basal intraesfuerzo. Después, respecto a lo que es la evaluación de aptitud física, hay varios métodos para poder evaluar, por ejemplo, la fuerza. Tenemos test de hand grip, uno puede evaluar también con test de sentadillas, de flexiones de brazos. Hay diferentes test que están también organizados, digamos, para pacientes que por ahí vienen entrenando, aquellos que tienen síndrome de fragilidad. Pero es muy importante el tema de la evaluación y hacer, digamos, controles periódicos. Nosotros actualmente en ICVA lo que venimos haciendo es test de hand grip y cada 3 meses vamos evaluando si la manera en cómo tenemos la planificación de ejercicio lo está beneficiando o no. Respecto después a la flexibilidad, no es un detalle menor. La mayoría de las personas, ¿sí? El gran grupo que predomina en los centros de rehabilitación son adultos mayores, pero aún adultos jóvenes tienen desbalances articulares, musculares, y la falta de flexibilidad hace que los músculos se acorten, las articulaciones empiecen a tener también disminución de la amplitud, y eso es una de las cosas que va llevando a las alteraciones del sistema osteomio-neuroarticular y que hay que tratar de corregir, porque cuando uno mejora la elongación, aparecen menos dolores de cintura, a veces tenemos hasta pseudociatalgia que le impedían por ahí hacer una caminata o hacer la bici, levantar peso, y cuando uno va elongando, los dolores van mejorando y eso permite que el paciente pueda ir progresando en su nivel de esfuerzo, mejorando la aptitud física y en consecuencia la clase funcional. Otra de las cosas que es también muy importante, los trabajos neuromotores, todo lo que tenga que ver con equilibrio, con la coordinación, porque si los pacientes no tienen equilibrio, empieza a pasar que trabajan sentados en una silla, y si trabajamos sentados en una silla, tenemos inhibido otra vez los glúteos, los abdominales, las piernas, y esto va llevando a que la rehabilitación tarde mucho más a lo largo del tiempo. Entonces, evaluar los ejercicios, digamos, la falta de coordinación o de equilibrio hace que nosotros podamos implementar algunos ejercicios para ir estimulando la propiocepción y que el paciente de a poquito, que se nota, sobre todo aquellos que, vuelvo a decir, que vienen con algún bastón o que tienen alguna simetría y van compensando con el cuerpo, esa inestabilidad les da inseguridad y hacen que no quieran hacer ejercicio. Entonces, cuando uno va implementando este tipo de ejercicios, los pacientes se van confiando cada vez más y van desarrollando a lo largo otra vez más fuerza, más seguridad, más autoconfianza, y después se van animando a hacer más trabajo de resistencia cardiovascular. Y después, en lo que tiene que ver con la estratificación del riesgo, siempre hay que hacerla antes, más allá de que ya vengan con la derivación y que su médico lo haya también evaluado. Nosotros
dentro de la admisión también lo hacemos. Entonces, vamos a tener pacientes, ¿sí? De clase A, que son aquellos que están aparentemente sanos y que no tiene una evidencia clínica. O sea, cuando termina y pasan los 3 meses del evento cardiovascular, por ejemplo, hablando de un paciente coronario, tiene buena fracción de eyección, no quedó con trastornos en la motilidad, las válvulas están bien, sintomáticamente el paciente está bien, anímicamente también lo está. Entonces nosotros vemos que este paciente no tiene aumento de riesgo cardiovascular durante el ejercicio. Entonces ahí lo que podemos ver ¿es un paciente que ya venía haciendo actividad física o es un paciente que no hacía nada? Entonces, teniendo en cuenta que es un paciente que no tiene aumento del riesgo cardiovascular y que tal vez ya venía haciendo algo antes, y tal vez no arranca en una fase 2 inicial. Por ella uno lo puede incorporar en una fase 2 avanzada, ¿sí? Previo al paso a la fase 3. En un paciente que tal vez está completamente sano, pero su nivel de acondicionamiento físico es de baja, digamos, capacidad, bueno, en este paciente entonces al momento de ingresarlo lo voy a poner en una fase 2 inicial, ¿sí? Entonces con ese paciente el trabajo va a ser más de adaptación y progresivo. No puedo arrancar con una planificación de entrenamiento propiamente dicha. En los pacientes con clase B, que ya tienen una enfermedad coronaria establecida, que hay lesiones, pero que están clínicamente estables, son individuos de bajo riesgo de complicaciones cardiovasculares durante el ejercicio intenso. Y acá, bueno, otra vez volvemos a lo mismo. Si es un paciente que está muy desacondicionado, va a estar en una fase 2 y depende de su estado, el tiempo de la fase 2 durará más o menos. En aquellos pacientes que ya venían entrenando y que son un poco los más difíciles, no lo puedo meter en una fase 2 avanzada. También va a tener que estar en principio en una fase 2 inicial en donde va a estar monitoreado con frecuencia cardíaca, con la saturación, con la presión arterial. Y a veces es medio difícil manejarlos porque ellos saben que su organismo da para mucho más. Pero bueno, hay que hacer entender que todavía algo de riesgo hay. Seguramente con ese paciente lo que va a ocurrir es que el tiempo de esa fase 2 inicial va a ser de menor plazo. Aquellos pacientes que están en una clase 3, bueno, tienen múltiples antecedentes de infarto o han tenido una situación de un paro cardíaco que ha sido reanimado. Son pacientes que ya per se presentan una clase funcional baja, 3-4, así que acá no existe el que venía entrenando de antes. Cuando uno hace una ergometría, ven que tienen una capacidad de ejercicio de menor a 6 MET. En las pruebas de imágenes y de esfuerzo aparece que tienen isquemia todavía significativa. Y claro, cuando uno hace esta evaluación y esta estratificación de riesgo, son pacientes que tienen un riesgo moderado a alto de tener complicaciones cardíacas durante el esfuerzo. Por ejemplo, estos pacientes que yo les decía que tienen una enfermedad coronaria que tiene lesiones severas, difusas y que son, no sé, con lechos malos, finitos y que ya no son revascularizables y que tienen isquemia importante en sus apremios y que además tienen angor crónico estable, bueno, estos pacientes vamos a tener que arrancar en esa fase 2 inicial y esa progresión va a ser muy, muy, muy controlada, ¿sí? Es donde vamos a estar muy encima, donde tienen que tener un monitoreo permanente durante la terapia física. Y aquellos pacientes de clase D directamente son los que contraindicaríamos la rehabilitación cardiovascular porque están en una situación de patología inestable. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Alguna duda o algo? Pueden, si quieren, hacer las preguntas en el chat también. ¿Quieren que cortemos algún cachito o algo Si tienen para ir alguna hablando duda, o aclarando algo de esto? ¿Les parece? A ver que no los veo. a ver si hay alguna pregunta. Espérame que- Yo, bueno, aclarar esto de que de perder el miedo de empezar en la rehabilitación, aunque aún no tengan el paciente todos los estudios o no tenga una prueba de esfuerzo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, sí. No es una condición sine qua non. Vuelvo a explicar lo mismo. Realmente los pacientes pueden empezar, aparte,
que si tienen hasta incluso dudas, un test de marcha lo podemos hacer nosotros, en la sesión, digamos, de rehabilitación si creemos que lo amerita la persona. Vuelvo a decir lo mismo, cuando la persona recién empieza, se trabaja en zonas de acondicionamiento, es decir, que la frecuencia cardíaca que se utiliza o la escala de Bohr en aquellos pacientes donde la frecuencia cardíaca no sea un parámetro fiable, trabajamos en baja intensidad, es más, todo tiene más que ver con movilidad articular, con empezar otra vez a conectar el cerebro, el homúnculo motor y sensitivo, ¿sí? Con todas las partes del cuerpo. Entonces no es que necesitamos una prueba de esfuerzo sí o sí. De hecho, a ver, está ampliamente demostrado y la verdad que no era tanto para poder hablar, pero la bibliografía que hay respecto a los ejercicios de moderada intensidad, en cuanto a beneficio y seguridad en el ejercicio con pacientes que tienen alguna cardiopatía es amplia, ¿sí? Tal Ujú. vez uno lo que tiene que tener más dudas es con los trabajos de alta intensidad, porque también hay mucha bibliografía en donde se demuestran, como yo antes les mostré uno de los trabajos, donde los trabajos de alta intensidad sí ponen en situación de riesgo a los pacientes. Y eso que bueno, que en el último tiempo estaba como muy de moda el trabajo de HIIT. A mí me dicen que soy la anti-HIIT, yo siempre digo lo mismo, que no soy anti-HIIT. Lo que estoy es en contra de utilizar un método de manera distorsionada, ¿sí? Y que no respete las características individuales del paciente. Así que nada, todo lo que sea trabajo de leve a moderada intensidad, les puedo asegurar que van a tener todos los beneficios con una reducción mínima de lo que pueda ser un evento adverso por el ejercicio. Así que manden a los pacientes a hacer rehabilitación cardíaca. Te hago una pregunta, Ivana. El plan de entrenamiento, digo, la programación del plan de entrenamiento, ¿ustedes lo trabajan con profes de educación física en la fase 2, Sí, por nosotros en ejemplo? el ICMA, como estamos fuera de la institución, nosotros tenemos el gimnasio adentro del Club Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, Ujú, ahí nosotros trabajamos, tenemos dos profes de educación física, kinesiólogos no tenemos, pero ujú, yo en otro centro que trabajaba antes en el San Juan de Dios lo trabajaba con kinesiólogos. Si a mí me preguntás qué es mejor, y pasa lo mismo como esto que te decía, ¿qué es mejor? ¿Aeróbico o fuerza? No, en realidad ujú, creo que el rol del kinesiólogo y el rol del profe en un momento se solapan, pero después cada ujú, uno tiene muy marcado. Si a mí me preguntás cómo sería fase uno, kinesiólogo, seguro. ujú, Fase 2 tendría un mix, si se pudiera idealmente, me encantaría tener kinesiólogo y profe, las dos cosas. ujú, ¿Por qué? ujú. Porque en realidad el rol y los objetivos que tiene el kinesiólogo es recuperar la funcionalidad de alguna parte del cuerpo, sea articulación, sea un órgano, sea solo un tejido. O sea, ellos lo que recuperan es la funcionalidad. Pero Bien, después, con esta mejora que nosotros necesitamos en la aptitud física, vos necesitas entrenar. Y el rol del kinesiólogo no lo puede cumplir porque la formación de ellos no la tienen. Conocen algo de entrenamiento, pero no es lo mismo que la formación que tiene un profe, en donde el profe sí se preparó para poder prescribir ejercicios. Sí, es la función de ellos. Entonces, tal vez la función el rol del profe encuadra mejor ya en la fase 2, en la fase 3, y ni hablar que ojalá pudiéramos tener, no sé, profe en los gimnasios y mandarle a los pacientes ya de alta y que pudieran trabajar con ellos también. ¿Sí? Esa ujú, sería, digamos, yo tuve la experiencia de trabajar tanto con profe como con kinesiólogo y realmente le marca mucho la diferencia, ujú. cuando trabaja después el profe. Sí. Bien, bien. Bueno, Están yo todos creo que callados, no sé, si sí, porque encima con sí. la cámara apagada no sabemos si están despiertos, están dormidos, si los aburrí, no sé. Bueno, no me queda mucho más, porque lo que traté de hacer, si bien es para que ustedes vean cómo se trabaja, no es para que se lo aprendan, es ver cómo hacemos para planificar y prescribir el ejercicio. En el ICBA donde estoy yo, los dos profes se juntan, si bien tienen diferentes perfiles, porque realmente nosotros trabajamos con rehabilitación grupal, no sé ustedes ahí, Sofía, hay otros centros que por ahí la rehabilitación cardíaca es más individualizada, porque son centros más chiquitos, pero nosotros estamos ahora en este momento teniendo, digamos, de cantidad de pacientes total en el mes, casi 500. Claro. Entonces,
claro, la rehabilitación es grupal, sí los profes lo que hacen, los pacientes que van ingresando nuevos, los sectorizan para ir visualizándole y Ujú, entonces la planificación es una, pero después lo que se ujú. va haciendo son adaptaciones respetando la individualidad de cada paciente. Sí, Pareciera que fuera complejo y difícil, pero no, te puedo asegurar que funciona muy bien y uno los va viendo cómo van evolucionando. Y cuando sí, hacen la parte, digamos, más de resistencia aeróbica, a medida que vamos teniendo las pruebas de esfuerzo, cada paciente va conociendo cuáles son sus zonas de entrenamiento, ¿sí? Sea sí. por Borg o sea por la frecuencia cardíaca o a veces utilizando las dos cosas, se le va diciendo cuál es el piso, ¿sí? De la zona aeróbica y dónde es el techo y que empieza, digamos, también algo de alta intensidad, ¿sí? O sea, trabajando en el piso de la alta intensidad. Entonces, vamos sumando en aquellos que van avanzando trabajos de tipo intervalado. Algunos trabajan en Ujú, bicicleta, ahí adentro del Club Ciudad de Buenos Aires hay un lago donde tiene un circuito de 400 metros, entonces hay pacientes que lo disfrutan y salen a caminar, algunos corren y se les va marcando a cada uno cómo es el plan de entrenamiento de ellos. Así que dentro de lo grupal se puede trabajar de forma individualizada. ujú. Así que bueno, ¿Ustedes sí. tienen un cardiólogo siempre ahí? ¿Hay un médico? Sí, nosotros permanentemente tenemos cardiólogo, tenemos al técnico que se encarga Ujú, de recabar todos los datos, todo lo que tiene que ver con los perfiles antropométricos, ujú, hemodinámicos, tenemos planillas, ¿no? De todo eso donde tenemos ujú, acceso todos para ir viéndolo y ahí se van cargando todos los controles, tenemos los controles de Hungry que les vamos haciendo cada 3 meses y el ujú, profe, los dos profes, la profe y el profe que tenemos, arman la planificación de manera, ya te digo, anual para poder teniendo después, ¿no? Vamos viendo los resultados en función de las planificaciones, respetando esas individualidades en cada paciente. Y médico, ujú. cardiólogo, sí, de forma permanente. Ok. Estamos tanto a la mañana como a la tarde. La verdad que ahí en el IGUA nosotros tenemos, por la mañana hay 3 días que son 3 horas a la mañana y 2 días 4 y lo mismo pasa a la tarde. Y Ujú, además, lo que sumamos después de la pandemia y que lo dejamos como, digamos, como un servicio extra, tenemos telerehabilitación lunes a la ujú. mañana y lunes a la tarde. Perfecto. Bien, bueno, Seguimos avanzamos. avanzando. Ujú, Bueno, y esto es más o menos un concepto, digamos, general, de cómo uno tiene que planificar y prescribir después el ejercicio. No es que con esto van a salir armándole una rutina al paciente, le vuelvo a decir, esto es una cuestión que es dinámica y que tiene una idea, digamos, general de cómo es que hay que armarlo respetando zonas de entrenamiento. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear es cuál es el objetivo que yo voy a tener en cada fase. En la fase uno, que se acuerdan que era desde el momento de la internación hasta el alta, después vamos a tener la fase 2 que va a ser desde el alta hasta los primeros 3 meses, en donde voy a tratar de acondicionar bien a ese paciente. Y en la fase 3 y 4 que va a ser la de mantenimiento temprano y la mantenimiento, digamos, prolongado, que es la que va a tener el paciente fuera del área de rehabilitación. Y que cada fase, lógicamente, va a tener objetivos que son específicos y que tienen que ser adaptadas a cada uno de los pacientes. Entonces, la fase uno que sería la hospitalaria, lo que tenemos que tratar es de controlar el dolor, la inflamación, optimizar la parte ventilatoria, iniciar la movilización precoz una vez que las condiciones del paciente lo permita y evitar todas las complicaciones que tiene un reposo prolongado. La duración es desde el día de el alta, digamos, hasta, digamos, desde el primer día que esté internado el paciente hasta el alta, según la evolución que vaya teniendo. Y acá lo que va a utilizar generalmente el kinesiólogo son ejercicios pasivos, después va a ir progresando algunos ejercicios activos, después van a empezar a hacerlo deambular, seguramente más de ustedes en la UCO lo hacen esto, lo empiezan a hacer deambular para que vaya y ya empiece a ir al baño, va a tener fisioterapia a la par y lógicamente va a estar supervisado con el cardiólogo. En la fase 2 que ya empieza la etapa ambulatoria, ¿sí? Lo que vamos a tener que tratar de hacer es mejorar la capacidad física de este paciente, el rango de movimiento, la flexibilidad, porque muchas veces con el reposo empiezan a cortarse, los músculos se van atrofiando,
y va a tener una duración de 4 a 12 semanas, dependiendo, ¿no?, de el nivel de acondicionamiento previo que tenía físico la persona, o sea, el nivel de acondicionamiento físico que tenía previo a la persona al evento cardiovascular. No es lo mismo tener a alguien deportista y que tenía una muy buena masa muscular. Yo hace poco tiempo tuve un paciente que se infartó y era físico-culturista. Entonces la recuperación de ese paciente a las 4 semanas ya estaba bárbaro y pudimos pasarlo a una fase 2 avanzada, casi 3. Y las actividades que vamos a hacer, en principio, son ejercicios aeróbicos, como les decía antes, de baja intensidad, puede ser caminata, si no hay ninguna contraindicación, puede ser natación, o sea, hay centros, por ejemplo, no sé, como en el Ramsay, el IREP, hay centros de rehabilitación más integral donde también pueden hacer actividades acuáticas. Lógicamente hay que empezar a sumar ejercicios de fuerza y ejercicios de fuerza implican un montón de cosas, no es un tema nada más de utilizar cargas y máquinas, hay actividades donde uno las puede hacer con el peso de su propio cuerpo y muchas veces los ejercicios que involucran el peso del propio cuerpo a veces son más intensos que si uno utilizara mancuerna. Y no sé, pongo el ejemplo que utilizo siempre. A veces pasa que a los pacientes le dicen, no, pesas no, y me ha pasado a mí cuando yo ingresaba por ahí a rehabilitación que yo veía a los pacientes haciendo flexiones de brazo, pero no lo dejaban agarrar una mancuerna de 5 kilos para trabajar pecho. Y yo lo que decía es, a ver, cuando vos trabajás flexiones de brazo, si lo trabajás en plancha, en cada repetición estás levantando el peso total de la persona. Si pesa 70 kilos, en una repetición movió 70 kilos. Si vos lo acostás panza para arriba y le pones dos mancuernas de 5 kilos de cada lado, son 10 kilos. Entonces, a veces hay que tener también idea de esas cosas, porque lo mismo, le dicen, no, esfuerzos no. Entonces le vienen a un señor con la nieta y no levanta a la nieta que pesa 14 kilos a UPA. Entonces lo sientan y uno empieza a limitar a ese paciente con esfuerzos que en realidad son habituales. Entonces, lo ideal en esta etapa es también empezar a utilizar ejercicios de fuerza muscular que a la persona lo ayuden a recuperar esta vida diaria que veníamos hablando al principio. Entonces, sentadilla, y sí, ¿qué le vamos a negar? Hacer sentadillas si el paciente se para y se sienta 80 veces en el día para comer, para ir al baño, no sé, para ir a acostarse a la cama. Entonces, hay grupos musculares y ejercicios que sean similares a lo de la vida diaria donde uno tiene que empezar a trabajarlos en esta etapa. Y además hay que aprovechar para hacer énfasis y educación sobre el estilo de vida saludable, porque en este momento el paciente tiene la cabeza permeable a todo. Pasó un tiempito donde el corazón no dolió más. No lo volvemos a ver, porque una cosa es tener una pierna amputada y el paciente todo el día se está viendo que tiene la pierna amputada, pero si tiene un pedazo de músculo cardíaco muerto, el paciente no lo ve y en algún momento se olvida. Y si nosotros no empezamos a enfatizar sobre eso, les puedo asegurar que el paciente está haciendo cualquier cosa al poco tiempo de vuelta. Fase 3 o ambulatoria. En esta fase, lo que nosotros tenemos que tratar ahora sí es de mejorar la fuerza. Ya no era acondicionar y prepararlo. Ahora tenemos que hacer progresión de las cargas. Tenemos que trabajar sobre la propiocepción, ¿sí?, el equilibrio y empezar a dar trabajos de entrenamiento específico. Entrenamiento específico para el tipo de patología, obviamente, que tenga el paciente, para el tipo de vida que tenga el paciente, porque no es lo mismo si yo tengo de paciente un albañil a un ingeniero que sube escaleras y camina kilómetros todos los días, así tengo a alguien que está sentado en una oficina todos los días. Entonces, el que está en la oficina todos los días, y bueno, trataremos de enfatizar con grupos musculares que activen los glúteos, que activen los abdominales, en donde además trabaje y corrija la postura en la columna y además obviamente meterle trabajo cardiovascular, porque si está 8 horas sentado en una silla, bueno, tenemos que tratar de compensar también con el trabajo de resistencia cardiovascular. La duración de esta etapa, como les dije antes, es de 3 a 6 meses. Incluso si se pudiera extender hasta 12 meses sería ideal. Lo que pasa que, bueno, que dependiendo a veces los tipos de cobertura, hay prepagas que cubren 3, otras 6. La posibilidad económica en lo privado a veces es una limitante también en esto. Y en lo público, la contra que tenemos es que como hay muchos pacientes, si nosotros tenemos 12 meses al paciente adentro, las listas de espera son largas y hay muchas personas que se quedarían afuera de la rehabilitación. Pero bueno, eso hay que ir tratando de encontrar un equilibrio. De todas maneras,
Yo a veces digo que cuando el paciente ya deja de tener necesidad de supervisión, todo el mundo busca el tema de la plata como un impedimento. No, no sé ustedes ahí en Córdoba, pero yo sé que en todo el país hay lugares municipales, polideportivos, donde la gente realmente si quiere puede ir a hacer ejercicio sin tener que pagar un peso o tal vez pagando una mínima cooperadora. Entonces, no, no hay excusas hoy en día para no poder hacer ejercicio. Todas las provincias, la vez pasada me tomé el trabajo de ir mirando en todas las provincias, ahí está la encuesta de actividad física que salió en el 2023, donde uno va viendo los centros deportivos y los lugares para que la gente haga pileta, yoga, no sé, fútbol, calistenia, no sé, hay montones de lugares. Así que cuando el paciente está en condiciones de alta, a fomentar que siga haciendo ejercicio porque es parte del tratamiento. En esta fase, obviamente que bueno, el entrenamiento físico sigue siendo programado, acá hay que seguir controlando los factores de riesgo y es donde más apoyo psicológico tenemos que tener, porque acá el paciente se empieza a sentir seguro, está con autonomía, está reconfiado y se olvidó de que lo que tuvo en algún momento puede volver a pasar. Y la fase 4 de mantenimiento, que ya es el paciente fuera del espacio y del programa de rehabilitación cardiovascular, lo que tiene como objetivo es mantener estos cambios de estilo de vida que logramos en estas primeras tres fases, que mantenga la alimentación, si fumaba y dejó de fumar, poder acompañarlo en este tiempo y ayudarlo, porque el tema de las recaídas suele ser frecuente, pero poder hacerle ese seguimiento que un tropezón no es caída, controlar el estrés, porque generalmente ya a partir de la fase 3 los pacientes empezaron también a trabajar y bueno, uno tiene que ir ayudándolos. Es muy bueno recomendarles también el mindfulness. La verdad que hay mucha evidencia científica de los beneficios que tiene el mindfulness sobre el control del estrés. La duración es continua de por vida. Y lo que tienen que hacer son actividades de ejercicio regular. Siempre digo lo mismo, lo ideal es que el paciente haga algo que le guste, pero a la mayoría de la población no le gusta hacer ejercicio. Entonces lo que hay que tratar de ayudarlos es a que encuentren lo que menos les disguste, pero que quede súper claro que no hacer ejercicio es lo mismo que no tomen la medicación. Y después lo que hay que continuar, digamos, es con, digamos, el ir educando, sí, todo el tiempo sobre los estilos de vida saludable. Acá no lo mencioné, pero el tema de la higiene de sueño es fundamental. La verdad que la mayoría de los pacientes que tengo, no solo en rehabilitación, sino en el consultorio, cuando uno les preguntan, no duermen bien, ¿sí? Tienen, o les cuesta la fase inicial, digamos, del inducir el sueño. Mucha gente tiene trastornos en el mantenimiento, tienen sueños fraccionados. Hay otros que durmieron 3 horas y no pueden dormir más. Y van por la vida como si eso fuera normal y la realidad es que no es así. Entonces, trabajar también sobre la higiene del sueño es súper, súper importante. Entonces, ¿cómo sería un modelo? Ay, mira, este se me. Esperen un cachito, pues se me fue. Espérenme, pues ya estaba yo grabada ahí. No puedo. No, no lo puedo. No puedo borrar. Qué bárbaro esto. Bueno, lo dejo así. No, lo que pasa es que no se me ve lo. Acá. Listo. Perdón, ¿eh? Ahí va. Ahora sí. Como antes yo les decía, en la fase uno, ¿sí? El objetivo era mejorar la movilidad y recuperar las actividades de la vida diaria. Generalmente esto se suele dar digamos, en el área hospitalaria, con el kinesiólogo. Uno tiene que ir buscando de alcanzar hasta 30 minutos de ejercicio. No es que la sesión tenga que durar 30 minutos sí o sí.
Esto se puede trabajar de manera fraccionada, al principio con algunos movimientos, después ir haciendo 10 minutos, por ejemplo, cuando el paciente ya puede deambular, que esté caminando 10 minutitos, otros 10 minutitos en otro momento y otros 10, pero el juntar 30 minutos al menos de actividad física en el día. Los ejercicios se va a trabajar respiratorios, dependiendo del tipo de paciente que estemos teniendo. Ejercicios acá también de coordinación. Recuerden que con el reposo, todo lo que tiene que ver con el equilibrio, con la coordinación, se va perdiendo. Empezar de a poquito la resistencia cardiovascular con estas caminatas que les estaba mencionando. Si se puede trabajar fuerza, ¿en qué sentido el tema de la fuerza? Bueno, en el bajarme de la cama, en el sentarme, en el tener una sillita al costado y empezar a hacer sentadillas, lo puedo usar también dándole apoyo, pero más que nada lo que sea fuerza para recuperar, ¿sí?, estas actividades que el paciente va a tener que llevar una vez que esté al alta, como bañarse, vestirse, cambiarse, ¿sí?, ir de un lado, desplazarse de un lado hacia el otro de la casa y trabajos de movilidad articular. Frecuencia, todos los días, a partir de que el momento en el que el paciente no tenga impedimentos de hacerlo. Trabajo de resistencia, fíjense que estamos hablando de frecuencias muy bajitas, ¿sí? Es poner un paciente a caminar en un pasillo, ¿eh? Y fuerza lo mismo, frecuencias, digamos, son trabajos con el propio peso. Si puede, por ejemplo, el paciente desplazarse e ir al gimnasio de kinesiología y trabajar ya con algunos ejercicios con bandas, con alguna resguardo, bueno, puede trabajar de 5 a 10 repeticiones en función de la condición física que tenga, de 3 a 4 series. A veces por ahí, ¿de qué depende estas 3 4 series? Que si trabajo muy poquitas repeticiones, lo que hago son más series. Si el paciente está con mejor condición física, bueno, puede hacer más repeticiones y menos cantidad de series. Es muy importante acá, como les dije antes, trabajar todo lo que tenga que ver con músculos posturales, ¿sí? Y sobre todo lo que es de tren inferior. Más que nada en aquellos pacientes incluso que han tenido cirugías a nivel y que han tenido alguna esternetomía, el trabajo de las piernas va a ser fundamental y el trabajo de abdominales porque las manos generalmente no las van a poder utilizar. La densidad es el tiempo, ¿sí?, de ejercicio en relación a la pausa, el tiempo de descanso. Entonces, acá los pacientes cuando hagan su serie de ejercicios, lo que tienen que hacer para volver a hacer la otra serie es esperar a recuperarse completamente de la fatiga que les genere el esfuerzo. Y los métodos, como siempre, por ejemplo, si lo estoy mandando a hacer caminata, si la condición física le da para ir y venir del pasillo de manera continua durante 10 minutos, bárbaro. Pero si el paciente se cansa, le podemos hacer un trabajo intervalado. Se le puede poner incluso una silla en los extremos y si el paciente está cansado, hace un medio pasillo, por ejemplo, o hace un pasillo, se sienta, cuando se recupera, vuelve a hacer el otro pasillo. Entonces, de esta manera sería un trabajo intervalado. La diferencia entre el continuo y el intervalado es que el intervalado lo que permite es aumentar el volumen, ¿sí?, de trabajo. Por eso es que es tan importante cuando las personas están desacondicionadas, porque esos tiempos de descanso y de recuperación le permite poder hacer más nivel de actividad física que si uno lo mandara a hacer solamente de forma continua. ¿Qué es lo que pasa con la fase 2? Habíamos hablado que acá tenemos que mejorar la clase funcional, ¿sí? Y tenemos que recuperar la actividad laboral. Este paciente en este momento, una vez que termine esta fase, tiene que poder haber recuperado, ¿sí?, como decía la definición de rehabilitación cardiovascular, tiene que recuperar su trabajo, ¿sí? Porque si este paciente no vuelve a trabajar, la situación de estrés que va a desencadenar va a ser mucho peor. Entonces, acá las sesiones ya empiezan a ser de 45 a 60 minutos, siempre los tiempos van marcados por el nivel de acondicionamiento físico previo de la persona. Es muy importante acá sí empezar a trabajar la resistencia cardiovascular, la fuerza, la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad. Idealmente, 3 veces a la semana de un ejercicio programado. Hay personas que a veces no pueden, así que mínimo dos. Una no, porque como les mostré en el cuadro de supercompensación, cuando pasó una semana, estamos siempre arrancando de la situación basal y no hay ese efecto positivo en el incremento del nivel de aptitud física. Entonces, idealmente 3 veces a la semana dentro de rehabilitación. Los otros días que está en la casa, uno tiene que promover que sí haga actividad física, ¿sí? Tratar de caminar, tratar de hacer tareas de la casa.
¿Qué intensidades vamos a manejar? Bueno, en aquellos pacientes que la frecuencia cardíaca es un parámetro útil, vamos a estar entre el piso, ¿sí?, de la zona aeróbica y el techo de la zona aeróbica y o que es el 80% es el piso también de la alta intensidad. ¿Y cómo es que vamos manejando eso? Bueno, cuando el paciente recién empieza en la fase 2, vamos a estar cerquita del piso. A medida que vaya mejorando, se van haciendo incrementos progresivos del 10% hasta llegar a ese 80%. Entonces, ¿qué ocurre en algún momento? Tal vez el paciente viene bárbaro y venía trabajando el 80% todas las sesiones. Hay días que nosotros no tenemos, a todos nos pasa incluso, ¿no? A un paciente con rehabilitación, no todos los días nos sentimos físicamente de 10. Entonces también puede ser que un día que está más cansado, trabaje más cerquita del piso y los días que está en mejor condición física, trabaje en el techo. O bien podemos hacer trabajos intervalados entre el 60 y el 80. Y eso va a permitir la adaptación cardiovascular a que si yo en algún momento quiero pasar a hacer un ejercicio con un poquito más de intensidad para estimular la aptitud cardiovascular y no solo la capacidad cardiovascular. No sé si se entiende esa diferencia que estoy marcando. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la sesión? De 15 a 45 minutos, dependiendo de lo que esté programado, porque también tienen que hacer la sesión de fuerza. Lo mismo. En zona, esto si después quieren todo lo que es el tema de las intensidades de las cargas, está la guía de prescripción de actividad física de la SAC, en donde todos estos conceptos están súper bien explicados en el capítulo de entrenamiento, que es el capítulo 7. Entonces, cuando empezamos a trabajar fuerza en esta fase, otra vez estamos en zona de resistencia a hipertrofia, en el piso de la hipertrofia muscular. Entonces, vamos a trabajar de 8 a 10 repeticiones por grupos musculares, de 3 a 4 series. Siempre esto depende de la cantidad de repeticiones que haga. Si yo hago más repeticiones, tal vez el número de series puede ser menor, pero si estoy muy avanzado y la persona va recuperando fuerza, bueno, puede tener más repeticiones y sumar a 4 series. Trabajamos grupos musculares grandes y acá también hay que empezar a trabajar grupos musculares pequeños, tríceps, bíceps, sí, gemelos, ¿eh? Lo que sí vamos a tener cuidado es en aquellos pacientes que todavía están con la esternotomía inestable, de excluir todo lo que tenga que ver con movimientos de expansión de tórax, ¿eh? ¿Qué va a ser cómo va a ser el tiempo, ¿no?, de la densidad, el tiempo de recuperación y actividad? Bueno, vamos a tratar de que entre serie y serie el tiempo de recuperación sea de 30 a 60 segundos. Ya acá no estamos buscando que la recuperación sea completa, porque cuando sobre todo estamos trabajando en la fuerza, nosotros lo que necesitamos es que haya fatiga muscular, porque esa fatiga muscular, como vimos en el fenómeno de supercompensación, incluso en el cuadro descrito por Hans Selye, vemos que esa fatiga es el estímulo para generar sobrecompensación, ¿sí? Entonces acá ya las pausas empiezan a ser más cortitas. Metodología de entrenamiento, lo mismo, intervalado continuo. ¿Qué es lo que pasa en la fase 3-4? Acá ya salimos de la fase de convalecencia, ya sabemos que este paciente ahora lo pasamos de tener por ahí un moderado o alto riesgo. Cuando pasa a la fase 3-4 es un paciente de bajísimo riesgo cardiovascular, todavía necesita algo de monitoreo, o tal vez ya es un paciente que no tiene riesgo cardiovascular y los estamos preparando para la fase 4. Entonces, lo que tenemos que acá buscar es mejorar aún más el nivel de aptitud física y empezar a hacer un mantenimiento de la prevención secundaria. Lo ideal al llegar a esta fase es que el paciente ya haya controlado sus factores de riesgo cardiovasculares también. Entonces, acá la duración va a ser de 3 a 6 meses, idealmente, y ojalá ocurriera fuera un año. Nosotros en el ICBA tenemos pacientes que no están hace un año, están hace 15 años, 20 años y habían arrancado con los primeros, digamos, los primeros gimnasios que hemos tenido antes de estar ahí en Club Ciudad de Buenos Aires. La sesión sí o sí dura 60 minutos. Lógicamente que si después el paciente está fuera de, digamos, de la rehabilitación cardiovascular y quiere sumar más minutos al día, lógicamente está también buenísimo. Van a trabajar resistencia y fuerza
los dos con igualdad de, digamos, de prioridad por todo lo que ya vimos antes. Siempre la coordinación y el equilibrio es fundamental trabajarlo y la flexibilidad también. De 3 a 5 veces por semana sería lo ideal. Si el paciente está fuera del programa de rehabilitación cardíaca, mantener una actividad todos los días es ideal. Las zonas de entrenamiento son muy parecidas, pero acá ya buscamos que el trabajo de resistencia cardiovascular dure de 30 a 60 minutos. No sé, le pongo un ejemplo. Bailar 1 hora, 60 minutos, una clase de zumba, o sea, hay gente que va a bailar rock o scout swing, no sé, hay muchas actividades de resistencia a patinar, hay gente que le gusta ir y patinar y lo hace con roller en la plaza y está 1 hora patinando, y después complementar con una sesión de fuerza. Dentro del programa de rehabilitación cardiovascular, lógicamente siempre va a ser 3 veces a la semana, pero suponiendo que está fuera del programa de rehabilitación, lo que uno puede ir viendo es en función de los tiempos del paciente. Si uno hace un trabajo full body, porque tengo 2 días o 3 días a la semana solamente para poder trabajar fuerza, bueno, la duración de la sesión va a ser 1 hora, 2 horas. Pero tal vez hay personas que pueden ir todos los días y entonces uno puede fraccionar el trabajo de fuerza muscular en 4 sesiones. Entonces por ahí un día puede trabajar tren superior, otro día trabaja tren inferior. Se puede volver a repetir otro día tren superior, otro día tren inferior, o lo puedo combinar tren superior, tren inferior, y un día trabajo cadena anterior y otro día trabajo cadena posterior, involucrando los grupos musculares que había utilizado en el tren superior y el tren inferior de la semana. Y entonces yo de esa manera me aseguro que los grupos musculares los trabajé 2 veces en la semana, ¿sí? Y no una, como ocurriría si yo hago la sesión 1 vez a la semana, como les explicaba antes, por el fenómeno de supercompensación. O sea, hay muchas maneras de poder trabajar la fuerza. Acá lo que vamos a ir buscando también es que los tiempos de recuperación sean cada vez menores, de 30 a 45 segundos, y la metodología también puede utilizarse el continuo, el intervalado, el intermitente. ¿Con qué podemos trabajar todo esto? Con lo que la imaginación le dé al profesor. La verdad que el ejercicio lo que tiene es que hay maneras de combinar fuerza, resistencia cardiovascular, la flexibilidad con tantos tipos de ejercicio, con o sin elementos, se puede utilizar máquinas, se pueden utilizar ejercicios funcionales. La verdad que tiene todo como para ser algo dinámico y que realmente no sea aburrida y monótona la actividad. Recuerden que la fase 4 lo interesante que tiene es que ya no requiere de supervisión y que el riesgo del paciente una vez que sale es el mismo que tenemos todos en la comunidad. Entonces, para ir finalizando, aquellos pacientes que participan en digamos, un programa de rehabilitación cardiovascular poseen un mayor nivel de actividad física diaria y de capacidad funcional, demostrando que el consejo y la educación aportada por la rehabilitación le genera al paciente mayor conciencia del beneficio de ser físicamente activo. Existe amplia evidencia de que la rehabilitación cardiovascular reduce la mortalidad cardiovascular. El ejercicio, como les venía diciendo antes, tiene que ser adaptado a las necesidades médicas, al estilo de vida del paciente y a las restricciones de tiempo que tiene y a los objetivos personales. Generar siempre estrategias para aumentar la adherencia, eso es un desafío, lógicamente, de todo el equipo de la rehabilitación cardiovascular, pero además es importante que ustedes, cuando reciben a estos pacientes, les digan, mira, empezar rehabilitación y no sé, cuando me tengas que hacer el control en 3, 4 meses, tráeme una evolución del médico para ver qué es lo que estás haciendo. Así como piden estudios para ver la evolución de los pacientes, acá también es importante. Entonces díganle, tráeme una evolución de ver qué es lo que estás haciendo en el gimnasio. Y desde la rehabilitación tengan en cuenta que nosotros tenemos una oportunidad de estar muy cerca del paciente, mucho más de lo que pueden tener ustedes, ya les digo, en esos 3 controles, 2 controles que puedan hacer al año. Y realmente podemos ser de mucho soporte y de mucho trabajo en equipo con ustedes, porque ahí los pacientes mínimos, los que ya están estables, 1 vez a la semana se les toma la presión, se les controla la frecuencia cardíaca, mensualmente se les toma perímetro de cintura, de cuello, altura. Vamos haciendo evaluaciones de todo lo que tenga que ver con la sarcopenia.
Entonces, cuando nosotros vamos detectando cosas, somos los primeros que decimos, anda a ver a tu médico. Si tienen arritmias, muchas veces nosotros detectamos las arritmias, arrancan con las fibrilaciones o con extrasístoles o las aumentan, hacen una transgresión alimentaria y nosotros ahí lo vemos. Entonces, es una oportunidad muy, muy importante donde ustedes tienen al paciente cuidado y contenido, podemos hacer manejo y seguimiento de estos pacientes de manera continua, cercana y segura. ¿Preguntas? Después de esta clase, ustedes decidirán si le van a recomendar a sus pacientes una vida llena de pastillas o llena de actividades, ¿eh? Y estas fotos se las puse porque estos son pacientes míos de rehabilitación. Cuando yo estaba en el San Juan, lamentablemente en el San Juan de Dios, en Ramos Mejía, en la pandemia se cerró, pero mis pacientes yo todavía los sigo teniendo en grupo y todos se siguen juntando para verse. El tema de la sociabilización que genera y el tener una pertenencia en un grupo hace que los pacientes también tengan más adherencia a poder ir, porque cuando faltan ya están todos mandando mensajes, che, te pasó algo, estás bien. A veces los mismos pacientes no se contestan y ellos tienen el contacto de algún familiar y le preguntan al familiar si está todo bien. Entonces, el estimular que los pacientes ingresen a un programa de rehabilitación cardiovascular también los beneficia por esto, por las amistades que tienen y que en la parte anímica hace que ellos vayan mejorando y solitos digan, no, hoy tengo que ir, aunque a veces no sientan ganas. ¿Eh? Es como que la disciplina empieza a estar un paso adelante de la voluntad. Sí. Bueno, no Bueno, sé si bueno, me quedó alguien de aquel lado. sí, 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 acá estamos, acá estamos. La, la Sofi anda por ahí con el micrófono apagado, pero está buenísima doble clase, un espectáculo. Bueno, súper clara, con la información, pasada información me parece. Eh, Chicos, si tienen alguna pregunta, anímense, abran los micrófonos, pregunten, este es el momento. Eh, Después, bueno, ven las clases y les saltan todas las dudas, pero traten de preguntar ahora para, bueno, para aclarar o para repreguntar de cosas que ella habló durante la clase también es bueno. Yo hoy le Eh, decía a Grecia a Sofía que nosotros ahí en el ICBA solemos recibir rotantes, que si alguno en algún momento quiere hacer alguna rotación, nada, me es pueden buenísimo. contactar y les paso los datos de docencia, sí, obviamente son muy estrictos en todos los protocolos que hay que cumplir con la parte de docencia, pero bueno, nosotros tenemos mucha gente que viene del interior, que vienen del extranjero, a poder hacer rotaciones con nosotros, cardiólogos, fisiatras clínicos, al que le guste y tenga ganas, las puertas están abiertas y siempre está bueno porque es lo que yo le decía antes a Sofía, cada centro también tiene sus particularidades en función de los recursos de personal, económicos, de equipamiento, o sea, realmente ya poder hacer rehabilitación en un lado es buenísimo. Pero bueno, cada centro tiene su metodología, entonces si alguno quiere venir y rotar, obviamente que son siempre bienvenidos. Y además que bueno, que todos los médicos que estamos formados, somos de darles clases cuando vienen a rotar, así que bueno, es una oportunidad que la tienen ahí abierta. Sí, bueno, y todo, y también recordarle a los chicos que por el ROTE, por lo menos en la Universidad Nacional de Córdoba, todos los que hacen la residencia por la universidad, tienen un mes en el último año para hacer la rotación donde quieran, inclusive fuera del país, pero poder aprovechar esta oportunidad que vos les estás haciendo una invitación abierta, sí, tienen que aprovecharla, ¿está? Sí, es que Eh, aparte, a ver, yo a ver, cuando uno se va juntando y vas hablando de los congresos y estamos en contacto, todos vamos aprendiendo de todos, porque realmente eh, cuando si uno se enfrasca y se queda solo mirando el árbol y se cree que tenemos todo lo mejor, no, la verdad que uno va aprendiendo muchísimo y después de la pandemia, ¿no? Que muchos centros cerraron y ahora están otra vez empezando a aparecer en todas partes del país. Es como la medicina, o sea, el tema del ejercicio también es un arte y hay mucha cosa que tiene que ser artesanal, lógicamente, dentro de una estructura, ¿no?
Pero bueno, se puede ir aprendiendo muchísimo de todos. La verdad que en este sentido no hay nada inventado, todos los días nos vamos dando cuenta, incluso aún en el deporte. Uno va viendo cómo ha evolucionado el deporte a lo largo de los años. Y justamente en el entrenamiento, cuando uno va a leer entrenamiento, yo esta diapositiva final que pongo, a mí me encantan todas mis clases, presentaciones que hago en los congresos, siempre suelo cerrar con algo así, porque claro, cuando uno tiene que ir y prescribir ejercicio, los pacientes te preguntan, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Y es complejo porque uno tiene que conocer y cuando vas a leer sobre entrenamiento, y la mirada te cambia un montón si lo ve Pompa, si lo ve, no sé, otro tipo de entrenador. Y además también el entrenamiento es diferente en función de vos si estás en una clase de entrenamiento funcional, si estás en una clase de musculación. Entonces, estos cuadritos a mí me gusta hacerlos porque es una manera de integrar algo general donde tenés muchas informaciones para leer de todos lados. Así que bueno, lo bueno si hay alguno acá que le gusta rehabilitación es que vaya formándose y que vaya Claro. teniendo distintas miradas. Y esto que también dije antes, ¿no? La mirada del kinesiólogo es diferente en algún punto a la del profe, pero son complementarias. Entonces, lo que hay que tratar es de aprender diferencias de otro lado para después poder integrarlas y complementarlas. Buenísimo. Bueno, Bueno, están excelente. todos mudos, no sé si aprendieron mucho, si no aprendieron nada, ¿viste? Cuando nadie pregunta nada, no sabes si ellos fueron excelente alumno, yo fui un excelente docente, o las dos cosas, o no se me entendió Bueno, nada a mí y ellos estaban en otro mundo. nos quedemos con que fuiste un excelente docente, ¿no? Sí, fuiste muy, muy clara, Doc, con toda la información que diste. Yo creo que la Sofía había invitado a uno de sus kines, que trabaja con ella en el hospital. No sé si Sí, está por ahí. Creo que lo había invitado, pero no sé si se logró conectar. Si puede abrir el micrófono. si está estaría buenísimo porque puede dar la mirada y también, o sea, de lo que yo hablé, Claro. puede sumar. Bueno, y si no conteste porque no se pudo Sí, conectar. porque no se pudo conectar. Te hablaría claramente, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, estamos todos. bueno, Doc. Sí, Decía, todo. cualquier cosa, Bueno, ya saben cómo contactarse. Si hay alguno de los chicos que necesita algo y se acuerda después, me contactan y con gusto voy a poder responder lo que necesiten. ¿Eh? bueno, igual hay muchas felicitaciones por tu clase y agradecimientos en el chat. Eso sí han puesto mucho, Doc. Y bueno, eh, y los nombres porque tienen que ponerla, eh, se tienen que por el chat para que les quede Y la- yo no, eso no vi nada porque estaba con la presentación, así que bueno, la- millón de gracias para todos. La verdad que fue un gusto poder compartir con ustedes y bueno, la verdad que una audiencia enorme tienen un montón de alumnos. Éxitos que para estuvieron todos y lo que conectados necesiten, a mí saben más de cómo 30 estoy. minutos. ¿Eh? Sí, bueno, muchísimas gracias y esperemos tenerte en la próxima clase de recuperación cardiovascular y que puedas seguir colaborando con el distrito. Doc, Cuando un ustedes placer. quieran, va a ser un gustazo. Beso enorme para todos, que descansen y gracias por haberme gustado. Mira, casi 2 horas estuve, ¿eh? Sí. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y que descanse. Nos vemos.